Bueno, pues entramos en la recta final de la jornada. Antes de empezar con la recta final, simplemente haceros un recordatorio a todos, recordaros el hashtag, que es Santander36, las preguntas, que ahora viene un debate muy interesante, las preguntas que queráis dirigirlas, acordados de la plataforma Slido, poniendo simplemente Santander36. Por favor, contestad si podéis a la encuesta que hemos puesto en el recordatorio de la jornada, que también os mandaremos mañana a primera hora. Y mañana tendremos una jornada también muy interesante. Hablaremos de la nueva ley de industria y de los grandes proyectos transformadores y su impacto en la reindustrialización digital. Tendremos la intervención institucional de Raúl Blanco. Contaremos también con la presencia y con el debate de los PERTEs de aeroespacial, el PERTE Chip, el PERTE de Economía de la Lengua, que además estará moderado por Galo Gutiérrez. Hablaremos de desglobalización, innovación y reindustrialización con Xavi Ferrás, que también es miembro del grupo de reflexión. Y luego tendremos al grupo de reflexión, aparte del grupo de reflexión, hablando de reindustrialización 360 grados. Después tendremos la intervención de Samsung, que nos contará su visión desde esta empresa líder en tecnología, la visión de la digitalización y la sostenibilidad. Acabaremos hablando también de la accesibilidad y la tecnología de mano de la Fundación ONCE. Y, por último, hablaremos de la importancia de la digitalización en la justicia, con lo cual también una jornada intensa, interesante y nada, que no os la podéis perder. A continuación, para colofón de esta jornada, pues tenemos un debate que no puede ser más interesante. Vamos a hablar de la nueva situación geopolítica, que es un debate abierto y que yo creo que es un debate que da para hablar mucho de él. Y para ello vamos a contar con nuestro presidente, con Pedro Mier, nuestro presidente de AMETIC. Pero vamos a contar también con Josep Piqué, que todos conocéis, es ministro de Industria, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Exteriores también, y con Antón Costas, que es fue presidente del Círculo de Economía y es el actual presidente del Consejo Económico y Social y fue también miembro del Grupo de Reflexión de AMETIC. Así que, bueno, yo creo que no os puedo dejar en mejores manos. Mientras que suben, aprovecho para dar de nuevo las gracias a todos los patrocinadores, que los voy a nombrar de nuevo, así que prefiero pasarme de pesado a que luego no digan que no los he mencionado, porque la verdad es que es de agradecer su participación. Entonces, mientras que suben, quiero mencionar a Accenture, Acciona, Akbar, Amazon Web Services, Aimin, ETRA, Evolutio, EY, Globant, GMV, Google Cloud, Hispasat, HP, Inetum, InnopCV, ISDI, Kyndryl, Lexmark, MediaPro, Meta, Microsoft, Minsight, Mobile World Capital Barcelona, Neoris, Nuance, Qualcomm, Repsol, Sage, Samsung, Santander SAP, Substrate AI o AI, Televest, TikTok, T-System, UNE y Xiaomi. Y también a nuestros colaboradores institucionales, Red.es, Aleti, Apte, la Ciudad de Santander, que aprovechando, os recuerdo que después de la charla, después de este debate tan interesante sobre geopolítica y su impacto en la reindustrialización, estamos invitados al Palacio de la Magdalena. Los que estáis aquí presencialmente, los de online es más complicado, pero bueno, los que estáis aquí presencialmente, pues la alcaldesa de Santander nos invita a un vino español en el Palacio de la Magdalena con unas vistas impresionantes y los que ya habéis estado lo conocéis y los que no habéis estado pues os va a encantar. Así que eso, cuando terminamos de aquí subimos andando, dando un paseíto al maravilloso Palacio de la Magdalena. Pues decir, la ciudad de Santander, COE, CEPIME, ENEM, EVIA, a ENISA, al Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Asuntos Económicos y de Digitalización, Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y ya sí que, en cuanto estén preparados nuestros magníficos ponentes, que ya están aquí. Pedro, ¿ya estáis? Pues venga. Miran los ingleses. Debajo de las... Bueno, pues hemos llegado a la última sesión de esta jornada tan densa y es evidente que hay expectación, no hay más que ver la sala en un día como este y además tenemos también muchas personas conectadas por streaming.
Tenemos hoy a dos personas que no necesitan presentación, pero para los aficionados taurinos, si esto fuera como mi querido amigo José Juan, esto sería un mano a mano, pero mano a mano de los de cartel, de esos de campeonato, ¿no? Tenemos dos personas de primerísimo nivel. Josep Piqué, conocéis toda su trayectoria. Fue ministro de Industria, uno de los mejores ministros de Industria que hemos tenido en nuestro país. Además, después fue ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Asuntos Exteriores, portavoz del Gobierno y una larga trayectoria tanto en el ámbito académico, economía, profesor de la Facultad de Economía de Barcelona junto con Antón, como en el ámbito empresarial. Conoce, yo diría que es de las personas más cualificadas, y si habéis oído recientemente sabéis que es un lujo oír sus visiones del momento que vivimos, ¿no? Antón tampoco necesita presentar, ya es un clásico en esta plaza, aparte de haber sido vicerrector de esta universidad. Sabéis que es catedrático de Economía con una amplia y larga experiencia. Los dos han sido presidentes del Círculo de Economía, una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito económico en España. Es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Ha sido miembro de nuestro grupo de reflexión, es el presidente del Consejo Económico y Social y tampoco necesita presentación. Seguro que muchos de vosotros le seguís, es columnista habitual en medios de comunicación, etcétera. Y siempre que he podido atender a un mano a mano entre ellos dos, nunca me ha defraudado. Estoy más que seguro que hoy tampoco va a ser así. Y hoy pues se trata, para cerrar el ciclo de la jornada de hoy, pues de reflexionar, de oír su opinión sobre la nueva situación geopolítica y sobre todo su impacto en la reindustrialización. Y a mí me gustaría empezar pues por proponeros un tema, es decir, esta tensión creciente que estamos viendo entre bloques, ¿cómo creéis que puede influir en este programa de reindustrialización tan necesario para Europa y para España? Si quieres empezar tú. Si me lo permites, Pedro, primero muchas gracias por la invitación a AMETIC y por la oportunidad de tener el enésimo debate con mi queridísimo amigo Antón, ¿no? Yo muchas veces le digo que casi somos pareja de hecho, ¿no? Porque coincidimos en muchos foros y yo siempre aprendo escuchándole, sin ninguna duda. Y también muchas gracias porque en mi etapa de ministro yo creo que estuve en todas las sesiones de AMETIC, ¿no? En todas. Después ya, pues no. Y por lo tanto me complace especialmente volver a estar aquí en presencia de tantos amigos y en particular de mi querido alcalde de Málaga, al que saludo muy, muy expresamente. Yo, si me lo permitís, entrando ya en materia, una reflexión sobre esto que llamamos los bloques, ¿no? Para no caer en simplificaciones. Hablamos de bloques porque nuestra experiencia vital, la de la mayoría de nosotros, los que ya somos mayores, es un mundo dividido en bloques. Un mundo bipolar, el de la segunda mitad de la Guerra Fría, en el que había dos bloques claramente diferenciados que se disputaban la hegemonía en todos los terrenos, con modelos políticos completamente opuestos, con modelos económicos opuestos, con modelos de organización de la sociedad también opuestos y con una visión del orden internacional que al principio era de profunda confrontación, pero que después se fue transformando en eso que llamábamos entonces la coexistencia pacífica. Y ahora pues, podemos caer en la tentación de aplicar ese mismo criterio a la situación que vivimos actualmente. Y es cierto que, de nuevo, hay dos grandes superpotencias. Sin ninguna duda, Estados Unidos es la potencia incumbente, la que sale vencedora de la Guerra Fría en el mundo bipolar del siglo pasado, y una potencia emergente que ha emergido ya con una fuerza extraordinaria, que es China.
Y por lo tanto la tentación es, bueno, estamos de nuevo ante un mundo bipolar y tenemos el riesgo de una nueva guerra fría. Yo creo que eso requiere bastantes matices. El primero es que los dos bloques, uno más que otro, no son homogéneos. El bloque occidental ahora está pasando por un momento de cohesión ante lo que ha sido pues, una amenaza clara al orden internacional y un desafío al derecho internacional y al sentido común, que es la agresión de Rusia a Ucrania. Y bueno, efectivamente nos estamos comportando como un bloque, pero eso no nos debe hacer olvidar que dentro de ese bloque pues hay posiciones muy diferenciadas y visiones también muy distintas de cómo organizar el orden internacional y muchísimas otras cosas. Pero es que en el otro bando esa heterogeneidad todavía es más manifiesta. Evidentemente China es una gran superpotencia y aspira además a sustituir a Estados Unidos en el carácter de ser la primera, la hegemónica superpotencia en el mundo a mediados de este siglo, pero a diferencia de la antigua Unión Soviética, no tiene alianzas sólidas con nadie. Busca complicidades, busca coincidencias estratégicas, pero no pretende encabezar un modelo alternativo. Le basta con poder desarrollar el suyo y que los demás pues, puedan pensar si su modelo autoritario en lo político, intervencionista en lo económico y, desde luego, contrario a las libertades tal y como las conocemos en Occidente, pues algunos puedan pensar que es más eficaz para resolver los problemas que lo que ellos puedan pensar que somos las decrépitas democracias occidentales. Incluso esa pretendida coincidencia estratégica entre China y Rusia en estos momentos, pues tiene también claramente unos límites. La agenda de China y la de Rusia nada tienen que ver ni en los tiempos, ni en los objetivos, ni en las aspiraciones de unos y de otros. Hay una coincidencia estratégica que es debilitar a Estados Unidos y a Occidente en su presencia en el mundo. Pero más allá de eso, lo hemos visto ahora con la guerra en Ucrania, pues por ejemplo, la posición de China ha sido prestar apoyo político, comprar, entre comillas, los argumentos de Rusia, pero al mismo tiempo pues ponerse de perfil desde el punto de vista de la contribución militar o del apoyo explícito, intentando evitar sanciones que en el caso de China pues podrían ser muy perjudiciales para su propio modelo de crecimiento, porque China necesita a Occidente tanto como los occidentales necesitamos a China. Y eso después liga con la reindustrialización. Pero por terminar ya haciendo la historia corta, el mundo es mucho más complejo que todo eso. Y cuando teníamos el mundo bipolar, recordaréis, o habréis leído los más jóvenes, que existía el movimiento de países no alineados. Bien, pues ahora no es que hayan países no alineados, sino que hay algo que para entendernos llamamos Global South, el sur global, formado por la inmensa mayoría de los países del mundo, que se rigen por sus propios intereses geopolíticos, por sus propios intereses nacionales y que no quieren decantarse abiertamente ni por un bloque ni por el otro. La expresión máxima de lo que estoy diciendo son las actitudes frente a la invasión de Ucrania. Occidente se ha comportado como un bloque compacto. Se ha comportado como un bloque compacto. Hay muchos otros países que condenaron la agresión. Menos países ya aprobaron, digamos, el apartamiento de la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas de Rusia. Y, desde luego, muchísimos países no se han sumado a las sanciones. El mapa de las sanciones nos dice claramente que solo Occidente, es decir, solo las democracias realmente homologables, tal y como las conocemos, se han sumado a las sanciones. Pero no lo ha hecho India, ningún país del sudeste asiático, con la excepción de Singapur,
No lo ha hecho ningún país del subcontinente asiático, ninguno de Oriente Medio, ninguno de África. Y con la excepción de Colombia, que probablemente ahora cambie, ninguno de América Latina. Y si no incorporamos eso en nuestra reflexión, podemos caer en la simplificación del enfrentamiento entre bloques, pero todo es muchísimo más complejo. Dicho esto, y termino, hay tensión internacional en el escenario geopolítico, que duda cabe, la más importante, la más flagrante, la tenemos en nuestro propio continente, derivado de la invasión de Ucrania. Y ahí, bueno, los mayores afectados, además de, en primer lugar, Ucrania, como es natural, y también Rusia, que está perdiendo miles y miles de sus soldados, pues Europa somos probablemente el continente más afectado. Pero seamos conscientes de que el apoyo de Estados Unidos responde a una lógica estrictamente norteamericana y que bueno, el resto del mundo ve el conflicto como algo muy lejano y muy ajeno a sus propios intereses y, por lo tanto, en el mejor de los casos, intenta beneficiarse de ese conflicto. El caso de India sería paradigmático, ¿no? Hay otro foco de tensión que puede ser mucho más importante si cabe, que es el que tenemos en el mar del sur de la China. El mar del sur de la China está delimitado por dos estrechos, el estrecho de Taiwán y el estrecho de Malaca. Y ahí se va a jugar el futuro del mundo desde el punto de vista de quién acaba ejerciendo la hegemonía a nivel global. Y las tensiones son crecientes. Lo hemos visto ahora en Taiwán, pero lo vemos constantemente en el mar del sur de la China o en torno al estrecho de Malaca. Ese es el gran riesgo que en estos momentos existe, porque cuando incrementas muchísimo, digamos, la capacidad militar y pones a prueba mediante incidentes de todo tipo cuál pueda ser la reacción del contrario, la posibilidad de un accidente también se acrecienta. Luego hay más cosas, porque el mundo es muy grande. Hay guerras. Nosotros ahora estamos impactados, como es natural, por la guerra de Ucrania, ¿no? Pero ¿alguien se acuerda que Yemen lleva 6 años en guerra? ¿O que Etiopía está en guerra? Bueno, cada uno de esos conflictos tiene su propia lógica interna. Y después hay una enorme inestabilidad política, alguna de ellas derivada de la actual situación, acabamos de ver lo que ha pasado en Sri Lanka, y otras derivadas de algo que se viene cociendo desde hace tiempo, pero que es enormemente peligroso para nosotros en particular, que es la situación en el Sahel. Bueno, dicho esto, todos estos conflictos, al final lo que están provocando, y con esto ahora que sí que de verdad termino, es la ruptura del concepto de hiperglobalización sobre el que se ha basado la constitución de cadenas globales de valor. Es decir, podemos comprar los inputs donde queramos y por lo tanto los compraremos donde nos resulten más baratos una vez puestos en fábrica, ¿no? Y después vendemos nuestros productos allí donde nos puedan proporcionar más margen. Eso es lo que ha entrado en crisis, no solo por la tensión geopolítica, sino por la pandemia. Y estamos entrando en una fase, y ahí sí que puede haber un enfrentamiento más de bloques que desde el punto de vista militar, de decoupling, de desacoplamiento, de que los países occidentales sigamos nuestras propias normas y nos atengamos a nuestras propias instituciones multilaterales, y después otros países que entienden que esas normas no les atañen, no les conciernen, que las cuestionan, que discuten la preeminencia occidental y que, por lo tanto, actúan no solo en función de los intereses económicos, sino en función de sus intereses políticos. Y eso nos lleva pues, a la problemática actual de problemas de suministro, de mantenimiento de esas cadenas globales de valor y, por lo tanto, de reorientar el comportamiento de la industria y, en general, de la economía a ver la seguridad como un factor tan importante como la eficiencia. Y ahí es donde debemos de situar la reflexión central de esto desde mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Antón, tu turno.
tu toro. Dice Josep Piqué, la seguridad, y ahí es donde debemos, acaba de decir él. Volveré ahora, porque yo creo que la seguridad probablemente será la palabra que el año que viene la Real Academia diga que ha sido la palabra más utilizada en el año 2022, ¿no? Y probablemente también en el mundo. Pero antes de ir ahí, muchas gracias de nuevo por la invitación, querido presidente. Es siempre un honor, un privilegio estar aquí y es un placer el volver a coincidir en público. Esta pareja, de hecho, que decía Josep, es verdad, llevamos 50 años de pareja de hecho y da ya para mucho. Yo en alguna ocasión... Exacto, sólida, por eso digo 50 años. Yo creo que fue en una de las penúltimas charlas o conversaciones que tuvimos así en público, yo creo que fue en Palma, en el castillo de Beldeber, ¿no? Arribas, ¿no? Y antes de comenzar, como si fuese ahora, le dije a Pepe, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, a nosotros nos invitan un poco pensando que tú eres un liberal y que yo soy un socialdemócrata, ¿no? Y le dije, ¿por qué no confundimos a todo el mundo? Y tú haces de socialdemócrata hoy y yo hago de liberal, ¿no? Pero no le pareció muy adecuado. Va a ser mucho... Dice, no nos va a salir bien a ninguno de los dos. Y es muy probable. Muy bien. Vuelvo de nuevo. Vamos a ver, el tema es geopolítica y reindustrialización, ¿no? Y en ese sentido, creo que el mundo tal como lo hemos conocido, como lo hemos vivido en los últimos 30, 40 años, pero especialmente 30 años, el mundo en términos de geopolítica y reindustrialización ha cambiado. O industrialización, mejor, ha cambiado, ¿no? O geopolítica y economía. ¿Cómo entendemos geopolítica? Bueno, lo voy a entender como las relaciones un poco de poder que se establecen en cada etapa de la historia, ¿no? Esas relaciones de poder están cambiando, están cambiando de una manera muy profunda. Y la industrialización, al menos tal como lo hemos conocido hasta ahora, tú lo decías hace un momento, las cadenas de valor y tal, también están cambiando profundamente. ¿Hacia dónde nos puede llevar? ¿Cuál es, si abandonamos una era, cuál es un poco la dirección de esta próxima era en términos de geopolítica e industrialización? Aquí es muy fácil caer un poco en el derrotismo, en la idea de hablar ya de guerras globales, ¿no? El derrotismo, el pesimismo, ¿no? Hay dos opciones en la trayectoria que vamos a seguir. Hay dos opciones. Una es que nos lleve a una situación complicada, digamos así, de principios del siglo pasado, como ocurrió en principios de... Y la otra es creer que nos puede llevar a construir mejores sociedades, tanto en un lado como en el otro de los bloques, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo considerable para que este cambio del mundo tal como lo hemos conocido nos pueda llevar en todo el ámbito global a sociedades mejores. ¿Cómo? A mí hay una pregunta que me la hago de forma insistente. ¿Por qué se está produciendo ahora este cambio en la geopolítica? ¿Por qué motivo ahora y no hace 10 años o no dentro de 10? ¿Por qué ahora? Una pregunta de este tipo no tiene una sola respuesta, es decir, no hay un solo factor que me pueda explicar esto. Pero a mí me gustaría acentuar uno ante ustedes, que creo que es importante y que creo que en parte debe estar metiéndome en la psicología, en la cabeza de Putin y hasta del presidente de China, que algo debe haber tenido lugar. Vamos a ver, nosotros venimos de 30 años de optimismo, yo diría exacerbado. El optimismo no está mal, pero diría optimismo exacerbado. ¿En qué sentido? En que creímos, y probablemente muchos de nosotros también lo hemos defendido, que ese mundo que comenzamos a construir en los años 70, un mundo muy ideológico en términos de políticas y de creencias, nos iba a llevar a dos cosas. Ese optimismo es, por un lado, que nos iba a llevar a un mundo donde el progreso social iba a ser generalizado,
Y en segundo lugar, que ese mundo de globalización abierta, de liberalización muy ideológica, también traería consigo la paz. Es decir, es la vieja idea de que el comercio internacional, una idea ya desde el siglo XVIII y XIX, traería la paz. Probablemente un ejemplo muy vivo de esto último es esa confianza que ha mostrado la sociedad alemana en que comerciando, en principio con tus rivales, sin embargo, podrías confiar eternamente de que nunca utilizarían el comercio para forzarte. Pero fíjense, para no perderles, mi idea es, ese optimismo extraordinario del que venimos de esos 30 años tenía dos promesas, a veces formuladas explícitamente. Una de ellas es que traería progreso social para todos, especialmente en las sociedades occidentales, que es las que habíamos hecho ese gran cambio en términos de industrialización, si se quiere, de desindustrialización en ese sentido. Y otro, que el comercio traería la paz. Me voy a parar en la primera, sola, por tiempo. Yo creo que hay en el cambio geopolítico, en las motivaciones que puede tener Vladimir Putin para lanzar ahora esta alteración del orden geopolítico mundial, creo que hay una percepción de él de que la promesa de progreso social para todos en las democracias occidentales no se ha cumplido, de que hay un profundo y generalizado malestar, que han aparecido nuevas ansiedades, en parte provocadas por la pérdida de prosperidad que han tenido una gran parte de nuestras clases medias. Y por otra, por el miedo, una ansiedad, por el miedo a que la prosperidad futura no te va a beneficiar a ti, a las clases medias, a las clases trabajadoras. Y a mi juicio, yo eso lo vi en una entrevista larga que le hizo hace probablemente unos 2 años, que le hizo Financial Times a Putin, ¿no? Donde Putin decía que las democracias occidentales habían fracasado. Y de hecho el argumento del presidente de China es un poco este mismo. Dice, las democracias occidentales liberales han fracasado. Nosotros, nuestro sistema, el que tú hablabas, ¿no? Ese sistema despótico, en sentido clásico ahora de la palabra, está ofreciendo mayor prosperidad social que lo que ofrecen las sociedades occidentales. Por lo tanto, estamos ante sociedades, las nuestras, que se han debilitado, Y creo que, insisto, no es el único argumento, hay otros, creo que eso está siendo aprovechado tanto desde fuera como desde dentro de nuestros propios países. La geopolítica, las relaciones de poder entre naciones y las relaciones de poder dentro de las naciones democráticas han cambiado de una manera, a mi juicio, muy profunda. Y es este cambio, esta pérdida de prosperidad y el miedo a no recuperarla en las próximas décadas, en esa nueva década, las que creo que debilitan de una manera muy importante nuestra capacidad para responder a este reto y a la vez fortalecen las capacidades del otro bloque, pongo por caso, para lanzarnos ese reto. Acabo. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos de trayectoria? Vamos a ver, al parecer, en alguna ocasión dijo Carlos Marx que la historia no se repite, ¿no? Pero a continuación vino un escritor norteamericano muy conocido de todos nosotros, Mark Twain, que dijo, la historia no se repite, pero rima. A mi juicio, la historia de hoy rima de una manera sorprendente con lo que ocurrió hace exactamente un siglo. ¿Cuál fue la opción? Y hace un siglo el reto era el nuevo bloque, por decirlo así, de la Revolución Rusa, que de pronto creó una ilusión en Occidente, el laboratorio del mundo para muchas personas se trasladó a Moscú, ¿no?
No me puedo parar allí. Y recuerden que en la Primera Guerra Mundial el malestar era tal que grandes sectores de la sociedad occidental, de las democracias, se negaron a ir a la guerra porque consideraban que aquella no era una guerra suya, que su problema era un problema social. Bueno, en aquel momento, sin embargo, ¿cuál fue la solución? El péndulo. Las sociedades en los años 30 hicieron un movimiento pendular extraordinario. Pasaron de una etapa de globalización, que en términos relativos ha sido similar a la de los últimos 30 años, pasaron de una etapa de hiperglobalización a una etapa de meterse dentro de uno mismo, de autarquía y de proteccionismo extraordinario. Pasaron de una etapa de paz a una etapa de guerra. ¿Cuáles son hoy los escenarios, simplificándolo? Un escenario hoy de tendencia futura podría ser el péndulo. Pero otro escenario, que es el que yo quiero y por el que quiero luchar, es reequilibrios. Nosotros en nuestras sociedades tenemos que buscar reequilibrios, que significa la negación del péndulo. Es decir, no podemos abandonar la globalización, pero no podemos seguir practicándola tal como la hemos hecho ahora. Por lo tanto, hemos de buscar un reequilibrio entre globalización y políticas nacionales, sin que eso signifique, insisto, la idea de péndulo. Segundo reequilibrio, tenemos que buscar un reequilibrio entre la idea de que los mercados globales y desregulados son capaces de resolver todos los problemas, a la idea de que vamos a necesitar probablemente más Estado y tal vez más sociedad. Ese reequilibrio va a ser importante. Y tercero, para no alargarme, creo que estamos ante un reequilibrio que muchos de ustedes ya están practicando en las empresas en las que se mueven. Nosotros venimos de una época, decía, de optimismo, donde el único objetivo que tuvimos para gestionar nuestras empresas, y yo he estado en 4 consejos hasta hace un año, ahora soy incompatible con todo, pero nosotros gestionábamos las empresas, gestionábamos nuestras sociedades priorizando la eficiencia. No es que no quisiéramos tener ninguna pieza en el almacén de repuesto, es que no queríamos tener almacén, porque confiábamos en que las cadenas globales, el just in time funcionaría de por vida. Ahora hemos comenzado a ver que no es así. Han vuelto de nuevo las fronteras, de pronto. Aquella idea de que ya el mundo era plano, abierto, ahora ya no. Ahora tenemos que meter el elemento seguridad, ¿no? Es decir, en todos los ámbitos de la vida, yo creo que ahora vamos a tener que hacer un reequilibrio muy complejo entre, insisto, ese objetivo que es la eficiencia, o pongo por caso, las políticas climáticas, y el objetivo de la seguridad, de asegurar que las cosas pueden seguir funcionando a pesar de cualquier tipo de shock que produzcamos. Este es un reto para mí extraordinario. Y vamos a tener que combinar esos dos grandes objetivos, eficiencia, insisto, y seguridad. Y dentro de la seguridad, meto la seguridad de que todos los ciudadanos de nuestros países puedan beneficiarse del progreso social. Pero va a ser una tensión, a mi juicio, Pep, tan importante que vamos a tener que acceder en muchas cosas. Fíjense Alemania, la Unión Europea, cuando comienzan a hablar que lo nuclear es también energía limpia, que esto hemos de volver, aunque sea temporalmente, al carbón. Hay reequilibrios de este tipo que nos van a forzar mucho. ¿Cómo acabaría yo ahora? Pues recomendándoles leer a San Agustín, no un libro de macroeconomía. Leer a San Agustín, que en su fantástico libro Confesiones, que no es un libro religioso, sino de la cultura occidental, una de las confesiones de San Agustín es cuando dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Vamos a tener que ser castos en términos de política climática, vamos a tener castos, pero probablemente no ahora mismo. Y este va a ser, y esto lo aplica. Y esto me queda para aplicar a la reindustrialización. Adelante. Si me lo permites, presidente, para seguir por ahí, ¿no? y desarrollar un poco más
y además intentar dar alguna explicación a algunas de las preguntas que Antón ha puesto encima de la mesa, ¿no? La primera ha sido ¿por qué estamos ahora en esta situación? ¿No? Porque hace 20 años no lo parecía. Bueno, yo creo que la razón es muy simple. A raíz del colapso de la Unión Soviética y la victoria de Occidente en la Guerra Fría, en el mundo queda una sola superpotencia, una gran, y que es Estados Unidos. Y algunos pues, especularon con que eso significaba la generalización de los valores occidentales al resto del planeta, que nos podía llevar incluso al llamado fin de la historia, tal y como la conocemos como historia de confrontación entre poderes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, que ha surgido otro poder. Y por lo tanto me voy a ir más, incluso unos cuantos siglos más atrás de San Agustín, ¿no? Para recordar a Tucídides. Tucídides, el gran historiador clásico griego, que escribió sobre las guerras del Peloponeso, venía a decir, había una potencia incumbente, que era Atenas, y una potencia emergente, que era Esparta, que cuando se da esa situación, al final el conflicto es inevitable y se cae en la trampa de la guerra. Y la historia suele darle la razón a Tucídides, ¿no? Y lo que ha habido es, pues, básicamente la aparición súbita, vertiginosa de China, que ha intentado de alguna manera, no diré engañar, pero sí encubrir sus verdaderas intenciones. Y eso en algunos momentos, pues Deng Xiaoping, el padre de las grandes reformas, pues lo explicitó. Venía a decir, acumulemos fuerzas, hagámonos fuertes, vayamos progresando, pero que no se nos note. Ya llegará nuestro momento. Y ahora China ha pensado que ha llegado ya el momento ya de no hablar del ascenso pacífico, que era la expresión habitual de los dirigentes chinos, de un ascenso que era beneficioso para todos, porque suponía pues, incorporar al mundo un enorme mercado como el de China, que además con el incremento de los intercambios comerciales, de inversiones y financieros, pues la paz podría estar mucho mejor asegurada, y eso tuvo su culminación cuando China pide entrar en la Organización Mundial del Comercio y lo hace con el apoyo entusiasta de Estados Unidos y de Europa, cosa de la que yo creo que todos nos estamos arrepintiendo, porque efectivamente China se beneficia de aquello que le interesa de la OMC, pero no cumple, sin más, aquello que no le interesa de la OMC, ¿no? Eso me lleva a esa reflexión de Antón, que es muy pertinente, ¿no? Y que probablemente es producto de un error que los occidentales cometemos muy a menudo. Los occidentales solemos pensar que los demás piensan como pensamos nosotros. Y eso es un gravísimo error, porque no es así, porque responden a tradiciones culturales, social, de vinculación social, de todo tipo, religiosas, étnicas, que hacen que vean el mundo de manera completamente distinta. Y pongo ejemplos para intentar argumentar la solidez de lo que estoy diciendo. Cuando cae la Unión Soviética, los llamados países satélites europeos, de tradición cultural europea y pensando como occidentales, vieron una oportunidad única para construir regímenes democráticos, economías de mercado y sociedades abiertas. Y el resultado ha sido espectacularmente exitoso. Hemos incorporado a ese mundo democrático, liberal y de libertades a los países que estaban bajo el yugo de la Unión Soviética. Y hemos pensado que como esa experiencia sí había sido, pues que eso valía para todos. Incluso podíamos pensar, con razón, que ese argumento es completamente válido hablando de España. España es capaz de hacer la transición democrática precisamente porque genera desarrollo económico, genera clases medias que al final acaban siendo el sostén de un régimen de libertades, y podemos hacer la transición y, bueno, llegamos a la conclusión de por qué no
eso podía suceder con el resto. Con Rusia, ya hemos visto que no es así, o con China. O no es cierto que durante mucho tiempo escuchábamos la opinión de que a medida que China se abra, que genere centenares de millones de clases medias, que aumente la prosperidad, que mande a centenares de miles de estudiantes a las universidades occidentales, que mande a millones de turistas por el mundo y vean un régimen de libertades, pues la democratización de China es algo que va a caer ineluctablemente. Bueno, lo que estamos viendo es una evolución completamente contraria, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión sobre los errores de interpretación que solemos cometer los occidentales y que llevan a esa confianza en la bondad del comercio y de los intercambios, que nos ha llevado a errores tan clamorosos como los que hemos cometido con China, o a errores tan clamorosos como el que ha cometido Alemania, pensando que su dependencia energética de Rusia, que al final es una interdependencia, pues iba a evitar los conflictos. Otra cosa que también creo que no hemos sabido explicar bien y que está en el núcleo de lo que decía Antón, que yo comparto en el fondo, ¿no? La globalización. La globalización, vista en su conjunto, es un éxito. Gracias a la globalización nunca había habido menos pobreza que ahora. Gracias a la globalización nunca la esperanza de vida en el mundo había sido tan alta. Nunca la mortalidad infantil había sido tan baja. Nunca los intercambios habían sido tan intensos. Por lo tanto, desde la perspectiva global, la globalización ha ido muy bien. ¿Qué sucede? Que precisamente por ese proceso, aquellos países que éramos los países desarrollados, hemos visto perjudicadas nuestras capacidades competitivas, precisamente porque los demás incrementaban su productividad y su competitividad, entre otras cosas, gracias a la globalización, y nos hemos encontrado con que las condiciones de vida y las rentas de nuestras clases medias y de nuestras clases trabajadoras están sufriendo. Y eso genera una reacción. Genera esa reacción que conocemos como populismos, que a veces se van por la izquierda y otras veces se van por la izquierda, pero que precisamente son antiglobalizadores y se refugian en una vuelta a lo que nos llevó a la situación de las guerras mundiales en Europa en el siglo pasado, una vuelta a los nacionalismos cerrados, a la primacía de la identidad sobre el cosmopolitismo y a la presunta identificación de presuntos enemigos exteriores culpables de nuestros males y a los que tenemos que intentar derrotar. Yo creo que en la reflexión que ha hecho Antón hay que introducir también estos elementos, porque al final eso implica la necesidad de la política. Y no lo digo porque yo me haya dedicado años a eso, ¿no? Y tampoco soy muy partidario del intervencionismo estatal creciente, todo lo contrario. Pero la política es muy importante para precisamente identificar esos fenómenos y ver cómo de alguna manera se contrarrestan y las democracias vuelven a ser inclusivas y sobre todo vuelven a ser percibidas como inclusivas por el conjunto de los ciudadanos y que lleguen a la conclusión de que vuelve a funcionar el ascensor social, cosa que ahora pues hay una auténtica inquietud y una auténtica angustia de qué va a pasar con mis hijos. Por primera vez en mucho tiempo estamos pensando que nuestros hijos van a vivir peor de lo que estamos viviendo nosotros. Pero eso no implica reconocer ningún tipo de derrota, porque claro, vamos a ver, la gran emergencia de China y el gran crecimiento económico se consigue aplicando las recetas del capitalismo de mercado. Ahora están retrotrayéndolas, pero cuando Deng Xiaoping dice aquello de enriqueceos, y tanto da gato blanco que gato negro, en realidad lo que está haciendo es aprovechar de la enorme fuerza que tiene la economía de mercado y que tiene el capitalismo para hacer crecer una economía tan paupérrima hasta entonces como la economía china. Bueno, pero a partir de ahí yo haría una pregunta.
que a lo mejor un chino responderá de manera distinta. Pero la pregunta que yo me haría es, muy bien, dicen que son más eficaces que las decrépitas democracias occidentales. ¿Estaríamos dispuestos a cambiar de lugar de vida e irnos a vivir a esas pretendidas eficacísimas dictaduras? ¿O preferimos seguir viviendo aquí mal que bien, pero en libertad? Yo creo que al final el debate de fondo es un debate de valores. Y yo ahí situaría el valor de la libertad, que es, en el concepto occidental del término, una libertad de los individuos, pues en el frontispicio de todos nuestros comportamientos. Probablemente un chino o incluso un ruso puede pensar que eso no es así, porque su tradición cultural es distinta. Pero yo no daría el paso de asumir todas las deficiencias de comportamiento que hemos tenido y los riesgos de ruptura de la cohesión social que estamos teniendo y que se manifiestan en el aspecto político con la aparición de los populismos, con, de alguna manera, batirnos en retirada en la defensa de nuestros valores básicos, que si podemos resumir de alguna manera son el valor de la libertad y el valor de la igualdad de oportunidades. Y a partir de ahí, pues evidentemente desde la libertad y la igualdad se puede practicar la solidaridad, liberté, égalité, fraternité, de la Revolución Francesa. Antes de pasar o dejar un pequeño tiempo para algunas intervenciones que seguro que las habrá, estoy convencido, y ya que nos quedan 6 minutos escasos, yo querría haceros una última pregunta en el sentido, intentando aterrizar al impacto sobre la reindustrialización. Y habéis dicho, bueno, han salido cantidad de conceptos que todos ellos impactan, pero hay un par de ellos que tienen creo, un impacto muy, muy directo, ¿no? Uno es la tensión creciente, como decías, en el Mar de China y en particular en el Estrecho de Taiwán, donde se sitúa la con mayúsculas fábrica o la mayor capacidad de producción justamente de microchips, que tienen una gran trascendencia industrial, no solo en nuestro sector, en todos, y que por tanto, pues siguiendo tu previsión, la tensión ahí está y probablemente de alguna manera no sabemos cómo evolucionará. Y el otro tema que sacaba Antón y que también comparto es la creciente desigualdad a la que no somos de momento capaces de hacer frente y que está influyendo en todo y en la industria también. ¿Cómo creéis que podríamos, como europeos, ya no digo solo como españoles por descontado también, la industria, de qué forma podría o debería reaccionar ante estos posibles escenarios que tenemos por delante? Muy bien. Como hablaba yo de necesidad de reequilibrios, voy a reequilibrar los tiempos ahora entre Pep y yo, ¿no? Vamos a ver, yo antes afirmaba que este mundo que se ha ido y este mundo que viene tiene la oportunidad de construir sociedades mejores. Si ahora me limito a nuestras sociedades, ¿eso qué significa? Que el cambio en la geopolítica, en las relaciones de poder, llevan consigo también una alteración que creo que va a ser positiva en términos de industrialización, lo que tú llamas, y en el programa se llama reindustrialización, que es de alguna manera la potenciación de la capacidad industrial en un sentido amplio de la palabra. Industria, para mí el turismo es una industria y otras muchas actividades son industria. Vamos a ver, para mí nuestra prioridad, si me aceptan la hipótesis o tesis que he manejado antes, de que nuestros problemas vienen en gran parte, en buena medida, del sentimiento de pérdida de prosperidad y de nuevas ansiedades en relación a prosperidad futura. Si me aceptan esto, nuestra prioridad tiene que ser en nuestro país y en otros, tengo que formularlo de forma telegráfica, tiene que ser crear buenos empleos para más personas en más lugares del país. Y acentúo más lugares del país, porque gran parte del malestar de las sociedades occidentales, incluida Estados Unidos o incluido el Reino Unido, vienen
de pérdida de prosperidad territorial, de comunidades concretas. Tenemos que ser capaces, con ese proceso que ahora se potencia de reindustrialización, de crear mejores empleos para más personas en más lugares del país. La pregunta aquí es obvia y no voy a seguir. ¿Y quién crea buenos empleos? Las buenas empresas. Tendríamos que entrar en buenas empresas, pero no quiero aprovechar otra cosa por lo que decía Pep de la importancia de la política. Vamos a ver, yo de verdad creo que el futuro es Europa. En el sentido, ninguno de nosotros quiere marchar a vivir bajo regímenes despóticos, por mucho. Por lo tanto, segundo, Europa tiene, por decirlo así, muchos gasol, quiero decir. Lo que no tenemos es NBA. Y tenemos que crear ese mercado europeo integrado que permite que entonces las capacidades individuales, empresariales y sociales, como se hablaba en la sesión anterior, se desplieguen, tengan capacidad para desplegarse de una manera importante. Segundo, la política. La política es esencial, ¿no? ¿Podemos hacer políticas nacionales o europeas? Bueno, las estamos haciendo. ¿Qué son los fondos europeos sino políticas nacionales europeas? Los fondos lo que han traído es una nueva legitimación de las políticas nacionales de tipo industrial, de tipo tecnológico, que ahora llamamos estratégicas, para diferenciarlas de las políticas anteriores. Pero ¿qué es realmente una política? Una política es un instrumento para que un país pueda ir un poco más allá de lo que iría a través de las decisiones autónomas de los inversores y de las empresas. Es decir, la política lo que tiene es que permitir que empresas y sistema financiero vayan más allá del riesgo que estarían dispuestos a asumir si no hubiese esa política, los fondos europeos. Esto para mí es muy importante el tenerlo en cuenta. Es el viejo lema de los clásicos, ¿no? Dice, no hay viento favorables, creo que era la expresión, ¿no?, para el que no tiene rumbo. Los vientos favorables nos vienen ahora de los grandes programas de gasto e inversión que ya han aparecido en nuestras sociedades y que van a aparecer en los próximos años. Imagínense ustedes la magnitud del gasto en infraestructuras, del gasto en defensa que van a hacer los países. Va a ser espectacular, va a ser espectacular. Yo no veo una recesión en el horizonte, porque veo una cantidad de gasto entrando en nuestras economías espectacular. Y en este sentido, en una nota que quería coger también un poco de Pep. Vuelvo a insistirles en una cosa. Yo creo que tenemos que luchar desde diferentes perspectivas políticas e ideológicas que son compatibles por una sociedad mejor. Y una sociedad mejor es una economía dinámica, innovadora y una sociedad justa. No pueden ir las cosas desaparejadas, estas dos. ¿Y por qué les llamo la atención en esto? Porque hay ahora en el horizonte un riesgo importante, la inflación. La inflación, tarde o temprano, acabará marchándose, pero va a dejar una cosa a la que yo le tengo miedo, que es que va a dejar un sentimiento de dificultad de acceso a la clase media por parte de muchos sectores de nuestra sociedad. La inflación históricamente ha dejado siempre cicatrices psicológicas, por decirlo así, en nuestras sociedades. Y esas cicatrices tienen mucho que ver con la percepción que puede existir en nuestras sociedades de que mucha parte de nuestra sociedad no es capaz de acceder a la clase media. Paro aquí, dice, ¿y qué es clase media? Dice, pues lo que hicieron mis padres y probablemente los suyos fue que con empleos que no tenían salarios para hacerse ricos, pero con unos empleos relativamente dignos, pudieron acceder a una vivienda propia, pudieron acceder a un 600. Decía nuestro maestro Estapé, me permito esta anécdota, ya sé que el tiempo se me ha acabado, pero esta anécdota me decía en aquellos años mozos nuestros, dice, fue profesor de ambos y en particular en mi caso, maestro posterior, ¿no? Decía, ¿tú quieres ser un buen economista?
así, tal como era él. Tú quieres ser un buen economista, coño, esto era la expresión. Dice, hombre, en la medida de que pueda ser posible, dice, pues tienes que saber 3 cosas. Dice, vale, ¿cuáles? Teoría económica, estadística e historia. Dice, pero eso no vale de nada si no tienes buen olfato. Dice, ¿y buen olfato para qué? Dice, te voy a poner un ejemplo. Me dijo, mira, tú tienes que saber comprender qué es lo que pasa en una sociedad cuando, a principios, en 1960, la aspiración, el problema de la clase media española y trabajadora era tener un 600. Solo 10 años después, en 1970, el problema de la clase media española era dónde aparcarlo. Cuando esto ocurre en una sociedad, muchas cosas ocurren sumadas a eso. Eso ocurrió en los 60. Esto es el reto del siglo pasado. Esto es el reto, a mi juicio, querido Pep, por su experiencia política, esto es nuestro reto para las próximas décadas, para esta década. Que la inflación no deje cicatrices psicológicas que lleven a pensar a muchos de nuestros ciudadanos que no podrán acceder a esa vida de clase media, porque si las deja, construir sociedades mejores será más difícil. Pep. Nada que añadir respecto a lo que dice Antón sobre la inflación, ¿no? Solo que la anécdota de Estapé me hace recordar otra, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que los economistas tenemos que saber teoría económica, tenemos que saber leer estadísticas, no hace falta leer estadísticas e historia, ¿no? Pero lo de la intuición suele fallarnos. Ya sabéis que se dice, y no falta razón a quien lo dice, que los economistas somos buenos explicando lo que ha sucedido, pero muy malos a la hora de prever lo que va a suceder, ¿no? Bueno, y además cambiamos de opinión muy a menudo. Eso tampoco está mal, ¿eh? Sepan ustedes que otra anécdota que entre economistas es muy corriente, se dice cuando reúnes a 3 economistas en una sala y uno de ellos es Keynes, de la sala salen 4 opiniones. Cada uno tiene la suya, menos Keynes, que tiene 2, ¿no? Keynes solía defenderse diciendo, bueno, esto es algo que hemos comentado, Antón, muchas veces tú y yo, decía, bueno, es que cuando cambian las circunstancias, yo cambio de opinión. ¿Acaso usted no? Y no está mal como argumento, ¿no? Entonces, dicho esto, y por lo tanto poniéndole límites a todo lo que podamos decir los economistas, la reflexión sobre la inflación la endoso al completo. Si me lo permite el presidente, ya sé que vamos muy mal de tiempo, solo una pequeña reflexión sobre los microprocesadores, porque los has mencionado y hemos pasado muy de pasada, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que es un ejemplo clarísimo de ese trade-off, ¿no? De esa dicotomía entre seguridad y eficiencia. Clarísimo. ¿Qué es lo que hemos hecho todos? Pues allí donde se empezaron a hacer microprocesadores, básicamente Estados Unidos y Europa, bueno, pues vimos que al final lo más rentable era concentrarnos en el diseño y dejar la producción, que se consideraba pues algo, digamos, menos glamuroso, a los países del Pacífico. Bueno, por lo tanto hemos ido deslocalizando, pensando que íbamos a tener acceso ilimitado y permanente a los microprocesadores que íbamos a necesitar. Bueno, eso nos ha hecho olvidar algo que los economistas solemos olvidar demasiado a menudo, y es algo tan simple como que la oferta es más rígida que la demanda. Y lo de modular la oferta de microprocesadores para responder a una demanda que es muy elástica, resulta que requiere tiempo, mucho tiempo, y requiere dinero, mucho dinero. Y ahí es donde puede entrar la política si queremos de alguna manera resolver ese gap, ¿no? Pero la situación actual de los microprocesadores no tiene su causa en la guerra. La hemos empezado a percibir de una manera muy clara con la pandemia. ¿Por qué? Porque con la pandemia hubo una reducción drástica de la producción de bienes, un shock de oferta,
por el lado de las cantidades, típico. Y al reducirse drásticamente la producción de bienes, porque teníamos a la gente confinada en sus casas, podían seguir haciendo servicios, pero no bienes, pues sectores muy importantes de nuestras economías, pongo por caso el de la automoción, que es el que tenemos más a mano, bueno, pues ¿qué hicieron? Cancelar sus contratos de suministro de microprocesadores, pensando que cuando volvieran las vacas gordas, pues nada, simplemente se volverían a pedir y volveríamos a tener los microprocesadores. ¿Qué pasa? Que la capacidad de producción no es elástica. Y esa capacidad de producción que no fue dirigida al automóvil, pues resulta que va dirigida al mundo de los electronic devices, que además tiene un incremento de demanda muy fuerte precisamente por la pandemia. Cuando se normaliza la situación y empezamos a volver a tener capacidad de producir bienes, pues los productores, los ofertantes, los oferentes de microprocesadores te dicen, muy bien, pero yo ya tengo mi capacidad cubierta, porque otros han suplido la tuya. Si tú ahora quieres que yo atenga a tus demandas, tendrás que esperar. Bueno, hemos visto que ante el just in time, que era la norma básica de la automoción, hay que pensar en términos de just in case. Y que no vale mirar las cosas como pensando que la oferta es tan elástica como la demanda, que hay que mirar la seguridad en el suministro y que muchas veces hay que incurrir en costes a corto plazo, precisamente para después no tener problemas estructurales que están durando ya demasiado tiempo. Me hubiera gustado mucho haber dado cancha en las preguntas, pero es que estamos sobrepasados de tiempo y la alcaldesa, que amablemente nos invita a un cóctel en el Palacio, nos está esperando. De manera que yo os pido a todos, estoy seguro que nos ha defraudado, un fuerte aplauso.